recibí hace 14 años acá en la provincia de Misiones. Me formé en salud mental en el Hospital Ramón Carrillo. Ahí estuve 4 años, fui jefa de residencia. Ahí ya atendíamos varias depresiones. Había una población muy grande de mujeres con depresión, y lo que empecé a ver es que en el tratamiento por depresión confesaban por primera vez en ese espacio haber sufrido abuso sexual en la infancia. Entonces empecé a ver desde esa época como una correlatividad de las secuelas del abuso a largo plazo, como ser la depresión. Y después se inaugura la línea de emergencia 137 en la provincia de Misiones, del programa de la doctora Eva Giberti, las víctimas contra las violencias. Y bueno, tuve el placer de trabajar ahí, de formarme con la doctora, trabajar en brigadas de emergencia, coordinar equipos. Y bueno, estuve ahí unos 5 años trabajando con todas las profesionales de la línea. Bueno, en la Organización Mundial de la Salud plantea que 1 de cada 3 mujeres va a sufrir algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto es por condiciones de vulnerabilidad mucho mayor que la de los hombres, a las que las mujeres están expuestas. Bueno, de todo tipo, ¿no? Por su posicionamiento, por el rol que les toca ocupar. Desde los acosos en la vía pública, desde los acosos en la calle, los abusos intrafamiliares, en los ámbitos de trabajo, donde en el 80% de los liderazgos están a cargo de varones, donde cuesta mucho alzar la voz, que se tengan en cuenta sus ideas, sus propuestas. El Parlamento de la Mujer es una propuesta que celebro, que me parece maravillosa. Que a todas las mujeres de la provincia de Misiones se les dé ese espacio de protagonismo y ese espacio de llevar a cabo un proyecto y de poder presentarlo. Hoy hablamos, por ejemplo, en las empresas se habla de liderazgos femeninos y masculinos, y que no tienen que ver con las mujeres o los varones, digamos. Puede haber un varón con liderazgo femenino o una mujer con liderazgo más masculino, pero se describe el liderazgo de la mujer como más sensible, más empático, más conectado con las relaciones interpersonales. Y esto un poco se ve, ¿no?, en los proyectos que se fueron presentando, muy ligados al medio ambiente, al cuidado de la mujer. Así que bueno, fue muy interesante leer cada uno de los proyectos, escuchar que se presente, que esté representado el colectivo LGBTQ también. Mi proyecto específico fue sobre equipos interdisciplinarios para intervenir en violencia familiar en general. Siempre me tocó trabajar como cuando la violencia estalla, ¿no? Acompañar a las mujeres a hacer la denuncia, pedir las medidas cautelares o intervenir después de una medida cautelar. Entonces hace mucho tiempo vengo como viendo la raíz. Me parece que como todos los que trabajamos hemos intervenido en salud pública y comunitaria, tratamos de hacer la prevención primaria, que es la sensibilización y el abordaje antes que el problema aparezca. Y la raíz es la autoestima. La verdad que cuando uno trabaja y comienza una víctima de violencia, comienza el tratamiento, vemos que su autoestima está muy dañada, generalmente desde los primeros años de la infancia. Muchas han sufrido todo tipo de violencias o han crecido en familias donde se ha ejercido violencia. Fíjate que en una casa donde se ejerce violencia y el varón golpea a la madre y el varón humilla a la madre, son 2 modelos que se tienen, digamos. Los niños que están en la casa aprenden que el varón siempre va a tener el poder y con la mujer puede hacer lo que quiere, y las niñas de la casa van aprendiendo ese modelo de sometimiento y de un varón que tiene el poder. Por eso se repite muchísimo las situaciones de violencia. Entonces, bueno, en la autoestima vemos que la mayoría de las mujeres no se sienten suficientes. He estudiado también en el nivel empresarial de altos cargos, con directoras de bancos que están presentando los últimos estudios, que por ejemplo cuando hay un concurso por un cargo laboral donde se piden 10 requisitos, las mujeres que se presentan al cargo laboral se presentan por lo menos con esos 10 y 2 o 3 más.
Y los varones que se presentan con 2 o 3 de esos requisitos. Me parece muy importante, digamos, la confianza, ¿no? En que nosotras siempre sentimos que tenemos que estar el doble de preparadas para ir a pedir, ¿no? Así nos cuesta pedir los ascensos, los aumentos de sueldos, ocupar lugares. Y siempre explico, bueno, en esta transformación de salir del patriarcado, la verdad que yo no veo un camino, no veo una cultura con menos patriarcado y menos machismo. Lo que veo es que se va transformando el patriarcado, que hay que tener cuidado porque cada vez es más inteligente y más preciso. Y bueno, como fuimos conquistando derechos y así como hoy no nos pueden mantener encerradas en nuestras casas, saben que tenemos el derecho a voto y no lo pueden impedir, tenemos el derecho a trabajar y no lo pueden impedir, creo y además comparto con varias autoras como Nuria Varela, que la nueva trampa es los estereotipos de belleza, ¿no? El sometimiento de la mujer a través de la belleza. Entonces está instalado socialmente ciertos estereotipos de belleza prácticamente inalcanzables, que cuando se alcanzan son a través de muchísimo sacrificio, ligados al éxito, ¿no? Como que un determinado tipo de mujer con un determinado cuerpo, un determinado color de pelo, va a ser más exitosa. Y bueno, eso mantiene a la mujer sometida a un montón de cuestiones. Hay una autora que se pregunta, dice, si imagínense lo que pasaría en la industria si a partir de hoy las mujeres decidiéramos que no necesitamos ningún tipo de crema, ¿no? Porque hay todo un mercado capitalista que por supuesto sostiene la cultura patriarcal. Lo que empiezo a observar en consultorio son niñas, preadolescentes con muchos problemas de autoestima, cuidándose el cuerpo, teniendo miedo de engordar. Esto entre los 9 y 10 años me resulta muy peligroso. Muchas niñas que quieren ser rubias, que no están conformes por no ser rubias, y que las madres las traen, ¿no? Para poder trabajar la autoestima, pero cuando una trabaja con las mamás, que para mí es indispensable en el trabajo con los niños, te encontrás con mamás que la verdad se sienten muy feas, te dicen que van todos los días al gimnasio porque siempre se ven gordas, todo el tiempo se están quejando de la imagen que les devuelve el espejo. Entonces es muy difícil decirle algo a las niñas cuando se actúa de la manera contraria. Estamos dando un mensaje y que las niñas lo siguen reproduciendo. Creo que es indispensable el trabajo con los hombres. Hay muchos que vienen haciendo muchos cambios. Estamos empezando a tener en la clínica varones que vienen por esta cuestión, bueno, ¿dónde me ubico? ¿Cómo puedo ser mejor pareja? Me acerqué a una chica y creo que no fue de la manera adecuada y quiero revisar mis conceptos. Hace poco atendí a un varón que me planteaba esto, decía, bueno, vengo porque soy machista, pero tengo un papá que toda la vida engañó a mi mamá y me llamaba y me decía, hijo, te quiero contar cuántas mujeres tengo desde muy chiquitito. Y los amigos que veo los fines de semana están todo el tiempo pasándose fotos de mujeres y burlándose. Entonces me decía, fue muy interesante que después de algunas sesiones dice, para cambiar y hacer el cambio que quiero, tengo que cambiar mi entorno, porque es demasiado machista y siento que ahí ya no encajo. Y esto está pasando mucho, me parece muy interesante. Hay toda una línea de trabajo con nuevas masculinidades, que hay un colega que dice, no son nuevas, digamos, siempre existieron. Tendríamos que hablar en tal caso de la diversidad de masculinidades. Pero a mí lo que me parece fundamental es que enseñar y entender que el feminismo que está contra el patriarcado no lucha solamente por los derechos de las mujeres, no es solamente que quede allí, sino que derribar el patriarcado también significa, hablando específicamente con varones, de permitirle a un niño llorar y dejar de decirle marica porque llore, permitirle expresar sus emociones, permitirles ser sensibles, permitirle a un hombre que si se queda sin trabajo y de repente la mujer sí está trabajando y sostiene la casa, eso no lo hace menos hombre. Digamos, trae un montón de ventajas para los hombres de un montón de cosas que el patriarcado también les exigió a los varones, porque así como lo pone al hombre en superioridad, lo pone en superioridad siempre y cuando tenga un montón de mujeres
sea un conquistador, tenga un trabajo y sostenga la casa. Digamos, hay muchas exigencias para todos los géneros. Entonces, esto de la igualdad viene a equilibrar la balanza y a aliviar a todos. Oprah tiene una frase que dice: hay que creerle al hombre desde la primera vez. O sea, y cuando te pega la primera vez y cuando te insulta la primera vez, hay que creerle. Digamos, hay que creer que eso va a ser así y eso se va a repetir. En ese sentido, ¿no? No quiero que se malinterpreta, digamos. No creerle después cuando te dice no lo voy a hacer más. En la primera, irse de ahí hasta que ese varón se pueda recuperar. Igual las estadísticas sabemos y nos ha pasado en muchos ámbitos que vienen diferentes mujeres y la pareja es la misma. Vienen diferentes mujeres porque sufren violencia y es el mismo hombre que ha ejercido violencia con diferentes parejas. Creo que el golpeador, digamos, el ejercicio del poder y la violencia está ligada, digamos, a una cultura patriarcal que se puede revisar, que, bueno, hay muchos programas hasta para el control de la ira, y si hay intención sí pueden cambiar porque son conductas aprendidas. Entonces es desaprender y aprender otro tipo de conductas y ubicarse en otro rol dentro de la sociedad. El abuso sexual, y cuando hablamos de pedófilos hablamos de otra estructura de personalidad y sabemos de la repetición. España está más avanzada en algunas cuestiones que creo que tenemos que empezar a revisar, porque bueno, algo hay que hacer, ¿no? Yo trabajo con niñitas y niños abusados hace 14 años, desde 1 año de edad. Entonces tengo una postura muy clara, ¿no? Y conozco muy de cerca el sufrimiento. Pero toda madre lo primero que quiere es, bueno, cuestiones irreproducibles y en el mejor de los casos lo quiere preso de por vida. Y la verdad es que las condenas no son así, y si aún fueran así, después nos enteramos de abusos dentro de las instituciones. Entonces, bueno, países como España están trabajando el control de conductas de estas personas. Entonces, no así con el pederasta que comete el abuso o la violación, sí con los pedófilos que reconocen la atracción sexual hacia niñas o niños, entienden que es un delito y piden ayuda. Entonces incluso hay una línea de emergencia en donde se pueden aplicar determinadas técnicas para frenar el acto, porque esa estructura de personalidad está, ¿no? Lamentablemente no hay una medicación aún para poder inhibirla.